Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 3, queridos amigos, y hoy con el versículo 12. Si les he hablado de las cosas de la tierra y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas del cielo? Así entonces nos encontramos con este discurso, con este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, la primera partecita de esta entrevista que comienza el capítulo 3 del 1 hasta el versículo 8. Y luego aquí estamos con la reacción de Nicodemo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo es esto posible? Jesús le dijo, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y ahora viene nuestro versículo del estudio de hoy. Si no creen cuando les digo estas cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les digo las cosas del cielo? Bueno, queridos amigos, dentro del contexto bíblico, nos sitúa en el corazón del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Es decir, aquí este encuentro nos revela la incapacidad humana de comprender el misterio divino. Incapacidad. Eso nosotros podemos decir, yo suelo utilizar esa expresión, la ignorancia supina. Cureisha ñandetabe es la ignorancia supina. Cureisha ñandetabe. Bueno, pero ¿en qué sentido, queridos amigos? El misterio de Dios siempre es muy difícil entender si es que nosotros no estamos abiertos a una verdad que va mucho más allá de lo palpable, del soma, del cuerpo, de lo visible, de nuestra realidad tangible. Tenemos que dar un paso hacia una realidad intangible. Ape dicatuya oila ya poco, que es una realidad la intangible, dicatuire poco eso. Entonces por eso aquí les dice directamente, ¿verdad? Si no creen cuando les digo estas cosas de la tierra, cuando yo les diga las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque las cosas del cielo nos da a entender que son las cosas intangibles. Entonces Jesús lo que hace es enseñar sobre este nuevo nacimiento espiritual. Porque nosotros nos aferramos. Todo lo que es corrupción, todo lo que es ahora los obispos, ¿verdad?, que hablaron sobre la realidad a través de esta carta pastoral. Umi o impona máquina lleva umia o pelele, ¿verdad? Porque saben muy bien que lo están haciendo a costa de Boriajú, Aicueru Pibe, lleva. Entonces, queridos amigos, el apoderarse de los bienes, por eso se habla del bien común, ¿verdad? Del bien común. Pero cuando nos apoderamos del bien común, es decir, hacemos algo nuestro, como si fuese Shembae, algunos utilizan y piensan, ¿verdad?, y manejan a la patria como si fuese su estancia, ¿verdad? ¿Cuál hace cora? Pues, entonces se ha distribuido, se haisha. Amoita ser socio, obviamente, ambos sueldo tapé, ambos sueldo tamo. No, aquí entran los amigos y los otros, Toño Pepe, mi otro Tembiguay. O ni cuentan dentro de lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, lo que es la nación, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es muy delicado. Si ustedes no creen cuando les digo todas estas cosas, directamente, si nos creen en estas cosas que yo les estoy diciendo, ¿cómo lo que ustedes van a creer cuando yo les hable de la realidad del cielo? Pues me contan ya poco. Porque ahí entramos en el plano de la fe, si yo quiero. Bueno, así es que ya pues mía lleva, ya no debe allá es a mí. ¿Cuál es nuestra realidad? Y entonces Jesús establece así un contraste, que nosotros le podemos decir un contraste pedagógico. ¿En qué sentido? Entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Las primeras se refieren a una obra visible del Espíritu en los sacramentos, en cuanto a la conversión en la vida moral. Es decir, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros procuramos, lo que nosotros buscamos. Upea la ñandeña mañana, upea la ñandeña eshana, ¿verdad? Y entonces, las segundas se refiere más bien al misterio eterno del Hijo, es decir, todo lo que es intangible,
Por eso dice, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Vaya. O sea, todas estas segundas pertenecen al misterio del origen divino, plan de salvación, que excede, o sea, que pasa toda nuestra razón, va mucho más allá de nuestra propia razón, queridos amigos. Eso quiere decir, en síntesis, mirar el aspecto ontológico. Voy a venir palabras brasileñas, voy a venir palabra griega. Ontos quiere decir tu sustancia, tu esencia. Ma pandeja dice, ñamaña, hayajesha, ma pañandeja mooto para la yaguataña, ¿verdad? Darle sentido a tu vida. Y por eso dicen, pero si ustedes no son capaces de salir del aspecto terrenal, se quedan y piensan que el que conquista este mundo es el rey del universo, entonces quiere decir, querido amigo, eres perder de tiempo. Eres perder de tiempo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si después pierde su vida, verdad? Es la misma palabra de Dios, la que nos dice y que nos ayuda también a reflexionar y a darle sentido a nuestra propia existencia. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Aquí, cuando hablamos de San Juan, capítulo 3, el versículo 12, ya estamos ahora. Si no creen cuando les digo estas cosas de la tierra, que están las cosas de la tierra, allí va de esta situación en que vivimos, es decir, en una organización humana terrenal que nos correspondería mucho más a nosotros. Entonces, si para ser honestos, justos y buscar la verdad que significa la igualdad entre todos, ¿verdad? ¿Qué van a entender, ¿verdad?, de las cosas que yo les diga cuando les hable del cielo, que son intangibles? Entonces, la causa que pone aquí en hebreo utiliza la palabra kashe-lev. Kashe-lev. Kashe quiere decir endurecido, hata. Nosotros decimos hata, pero el hebreo dice corazón duro. Ya digo ya, ne corazón hata, se mira. Ne corazón hata, de corazón endurecido. El lev, es decir, el corazón, siempre indica un poco en realidad la razón. Para el hebreo, corazón significa el pensamiento, significa nuestra inteligencia espiritual, queridos amigos. Entonces Jesús revela que sin aceptar lo elemental, lo visible, lo cercano, lo terrenal, lo del eretz, entonces es imposible también la contemplación de lo invisible. Es decir, el famoso Hashamayim. Shamayim, queridos amigos, quiere decir el cielo, las cosas de Dios. Y entonces no está el problema en la enseñanza de Jesús, sino el problema está en nuestra disposición para poder ya calcular mañana quiénes somos nosotros. En síntesis, el problema, queridos amigos, siempre va a ser un problema existencial. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ubico yo ante Dios, ante la realidad que me rodea, ante mis hermanos y ante mí mismo, queridos hermanos? Volvemos enseguida con más Yande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, capítulo 3, versículo 12. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les diga las cosas del cielo? En un contexto histórico, nosotros encontramos aquí a Nicodemo, que es un fariseo influyente, ciertamente, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Él es miembro del Sanedrín, por lo tanto tiene también una función muy respetable dentro de su comunidad. Y la sabiduría religiosa estaba profundamente marcada por la interpretación muy legalista, PGIA, Peñandeña Yubujaisa, es decir, literal, como hoy también nosotros decimos, ¿verdad?, los protestantes, literal, PGIA, PPPA, Peisha, y Kodapea. Entonces, aquí Jesús, sin embargo, introduce una enseñanza que supera todo legalismo, supera toda literalidad de la palabra de Dios. Jesús va mucho más allá, queridos amigos, de la literalidad. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y entender, ya estudiaban la Biblia, ¿verdad? Pero en serio, y con de la lente, a repetir, a memorizar, así lo que está escrito ahí. No. Aquí hay una teología muy profunda, queridos amigos, que tenemos que leer, como se dice, peña en su huevoña, como mensaje de salvación. Nosotros sabemos que esa es la técnica del lenguaje. Lenguaje, históricamente, el diálogo anuncia la transición entre el judaísmo de la ley y lo que sería para nosotros, con el cristianismo, lo que es la gracia, es decir, la economía, el accionar de Dios, pero a través de la gracia. Pablo de todo es gracia, todo es gracia. En el sentido que tenemos como dos muletas. La muleta principal será siempre la ley. Jesús dice, yo no vine a abolir la ley. No, yo vine a darle cumplimiento. Entonces no quiere decir que desde ahora, ya podemos ver acá, uno ya posea la que entiende nomás, no. Sino que aquí no depende más de una habilidad intelectual, ¿verdad? Sino de una intelectualidad espiritual en todo caso. O sea, el espíritu, la razón, pero que se deja llevar por el aspecto espiritual. Yo pienso que nosotros conocemos bien y recordamos Marta y María, ¿verdad? Estas dos hermanas, una que está sentada escuchando lo que Jesús dice, la otra que está, Marta, Marta, tú te afanas en tantas cosas. María eligió la parte esencial y fundamental, es decir, desde el espíritu. Peñandere Kobe, Yahueraja, por el camino y por el sendero de Dios. Y esto es lo esencial, ¿verdad? Entonces, cuando te está hablando aquí de cosas de la tierra, designa lo que Dios ya ha manifestado en nuestro caminar, en la historia de Israel. Pero entonces la y esta es la plenitud de los hijos de Dios, las cosas de la tierra. Dios nos ha manifestado. Pero esta reconfiguración, imitación o imitación de Cristo, secuela, seguimiento de Jesús, la para reconfigurarnos de acuerdo al modelo que será Cristo siempre. Pero no es simplemente como estábamos diciendo la ley por la ley. Se yapopea, la ley, ya está. La ley nos va a ayudar y nos va a recordar que este es el principio básico para que nosotros podamos comenzar a caminar. Pero la andeo economa, pende recobebe, peñan de yarañe, o poco es ciertamente que ahora va a ser un camino espiritual. Entonces el conflicto histórico queda muy claro. Jesús no contradice la Torá, la ley, sino que lleva a su plenitud y exige un modo nuevo de comprender que va mucho más allá del literalismo, solo lo que dice y lo que está escrito. Ahora, el contexto antropológico, aquí vemos que Eretz y Shamaim, cielo y tierra, era más que geografía, sino que es un lenguaje teológico, una forma de expresar los dos niveles del conocimiento humano, cielo y tierra. Tierra es el lugar donde nos realizamos
Cielo es el espíritu que nos mueve y que nos lleva a darle sentido a nuestra existencia. Shamayim. Antropológicamente el hombre está hecho para ascender de lo visible a lo invisible. Pero la capacidad del hombre depende de la pureza del corazón. Lev Tahor. Lev Tahor. El Tahor quiere decir purificar. Es decir, el corazón purificado. Y entonces de las cosas bien concretas, queridos amigos, que nosotros vemos, tocamos, es aquí donde existimos, pero apuntando hacia qué cosa? Hacia el aspecto espiritual. El aspecto, el Tahor, es decir, hacia aquello que nos purifica nuestras intenciones y en nuestro caminar. Por lo tanto, lo que hace Jesús es denunciar que la crisis no es una cuestión intelectual de razón. Nuestra crisis, queridos amigos, no es una cuestión intelectual. Nuestra crisis de la sociedad es una cuestión espiritual, es decir, nos falta Dios. Nos falta mirar y entender desde Dios. Por eso es que mucha gente, ¿verdad?, no entiende o no quiere entender porque está muy aferrado y muy atado a sus bienes perentorios, a los bienes que robó, saqueó, ¿entienden? Que se adueñó, ¿verdad? Porque me hago a ver estos curas que hablan contra esto y contra aquello, bla, 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 ¿verdad? Opoide. Pero posiblemente, yo no sé, porque nunca se identifican, hago opointe sino los famosos perfiles falsos, ¿verdad? Porque no afrontan, ¿verdad? No afrontan directamente porque si a ellos se les comienza a mirar un poco, ciertamente que sabemos que hay mucho enriquecimiento ilícito. Entonces es mejor, ¿verdad?, callarse, no decir nada, alleco por ampapecha, llamando por nada, a venaña de Toruay, y los otros que les coma michi, ¿verdad? Y otros de naña penay, que los otros sigan igual, ¿verdad? Y eso es lo que denunciaron en realidad todos los obispos ahí en Cacupé, y es una realidad, pero así concreta, ¿verdad? Tan visible, queridos amigos, que es bastante complejo, ¿verdad? Es bastante complejo porque mientras no haya un deseo de cambio, no haya un deseo de verdadero diálogo, de apertura para un cambio, queridos amigos, va a ser muy difícil. Cualquier cambio, muy difícil. Y entonces vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir, y cada vez vamos a endurecer más también el corazón y la cabecita. ¿Por qué? No vamos a querer perder los privilegios. Los privilegios, queridos amigos, no se pierden si es que uno actúa con la sinceridad del corazón. Porque ante Dios jamás uno puede perder ningún privilegio porque es la dignidad de los hijos de Dios. Ahora, somos nosotros los que hacemos perder el privilegio desde un aspecto eretz, tierra, soma, carne, realidad. Ñandego la llamo perdecala, ñandela pichacuara. Dios jamás va a buscar el mal para los demás. Al contrario, quiere que todos estemos mejor siempre, ¿verdad? Y por eso es un llamado. Ahí está la palabra, el shema, el escuchar, escucha. Entiende lo que se te está diciendo. Así que, queridos hermanos, esta es una llamada importantísima. El creer, el famoso emuná, se dice en hebreo, el emuná, de ahí viene amén, la misma raíz, no significa simplemente aceptar, creer, aceptar una proposición que se te está dando, sino que es una verdad revelada. Y la verdad revelada quiere decir que ñandé, ñamañama un bruja ya esaina, moogoto pañandé verajá, coñandé yarañe. ¿Qué es lo que nos pide y qué compromiso nos está exigiendo para hacer ese camino verdadero? El emuná, queridos amigos, nos va a describir siempre una estabilidad de vida. El amén quiere decir eso, seguridad, seguridad profunda, ¿verdad? Y luego también va a querer significar, queridos amigos, la firmeza y la fidelidad activa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios.
Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con algunas palabras, ¿verdad?, del creer, el emuná. Esto nos hace entender la seguridad profunda. Este es el cimiento, el creer es el cimiento, es la fe, al final de cuentas. Pero hay otra palabra clave también que es el cielo, Shamay, ya de Shamay. Shamay no es solo un lugar, sino una dimensión divina, es decir, la esfera donde Dios revela su identidad y su voluntad. Dios revela su identidad y su voluntad. Quiere decir que Yaikwa, Maba Beñan de Yara, Yaikwa, Ba Evalayan de Yara, Yeruañan de la identidad. Y la voluntad, es decir, cuál es el deseo de Dios y cuál es la fuerza de Dios para que eso que Él está buscando, que es la construcción del reino, a final de cuentas, ¿qué es lo que Dios hace entonces? Ahí está el aspecto de la voluntad, porque la voluntad es el accionar, es el hacer. Dai cuya pistante cacha ari ella mañana, cora aye, mombere yere mañana. La ñande cora aye ella mañana, ñande vale formal, ñande vale formal. Yande en tema hoy lleva ya en esa baña boasada la pelota, para ya pon ya sapuca y la jugador. Pero si esa hacen de UPB y parain, de donde ella polan de objetivo, ella pola gol. Así es que desde el aspecto exegético este término expresa elevación, misterio inaccesible. Solo quien recibe el don del Espíritu puede entrar en el conocimiento del cielo. Solo, queridos amigos, el que recibe este don del Espíritu, el que nace del Espíritu. La ñandena ñanaceno del Espíritu hace te oyendo, es la ñandena de Hay algunas enseñanzas típicas. La primera es que la fe comienza en lo cotidiano. Es decir, nosotros si no reconocemos a Dios en lo simple, nunca, queridos amigos, vamos a poder conocer al Dios verdadero. Es decir, al Dios que se manifiesta y que se encarna en nuestra realidad. O sea, dice la encarnación. Primer misterio hoy de nuestra fe, encarnación. Segundo elemento como enseñanza es la incredulidad, queridos amigos, es un problema del corazón y no de la inteligencia. Hay que ver. Incredulidad, creer o no creer, no es que yo entienda o no entienda, sino que la incredulidad es una cuestión entonces más del sentimiento, del corazón. Da yeje a seila será pisar, na compartiseila será pisacueran, el bien común. Denle ustedes de comer. Entonces, es aquí donde tenemos que mirar y es aquí donde nosotros tenemos que procurar juzgar nuestro propio acción. Queda mañana ya ese digo, haya poina de conversión que requiere humildad, no requiere brillantez teológica, sino que mucha humildad, pero esa humildad que te hace entender el camino de salvación, ¿verdad? Madre no debe la yaina, baila yepa. Una tercera enseñanza es que lo visible es camino hacia lo invisible. Ya hemos dicho, queridos amigos, y esto me parece que tenemos que subrayar siempre, porque desde lo tangible es que nosotros, mirando la creación, podemos decir que llegamos a lo intangible. La misma palabra de Dios dice, ¿cómo es que ustedes miran las cosas y adoran las cosas tangibles, los astros, etcétera? Cosas que terminan. ¿Y cómo es que esto que es tangible, ustedes no se dan cuenta y no se hacen la pregunta, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién es el creador? Y entonces, desde lo tangible nosotros nos hacemos una pregunta y vemos lo intangible, es decir, al creador. Una cuarta enseñanza es que Jesús revela progresivamente. No es que nosotros de primer grado y ya pasamos al primer año de teología o al primer año de universidad.
No, queridos amigos. Este es el proceso en la vida cristiana. Y en la medida en que ñande apoya ese proceso en la vida cristiana, está la revelación. ¿Por qué? Porque Jesús revela progresivamente. Jesús revela progresivamente. Daya ya puraya, ya mañana, ya guapú, ya calcular, ya jesá. Y desde ahí después va a venir el famoso arandukaate, porque muy agudamente nosotros vamos descubriendo, vamos entendiendo lo que va pasando. Y desde ahí entonces después nos esforzamos para vivir esa gracia de Dios. Por otra parte, una quinta enseñanza, queridos amigos, es la pedagogía divina que exige obediencia previa. Pedagogía divina exige obediencia plena, queridos amigos. Una obediencia que tiene que venir antes de, porque si no bendiga tu ahí, la ñandé, la ñaja, no estamos en la sino que desde el vamos. Lo otro será una consagración, Dios que te consagra y que te dice, bueno, será de misión, pero antes ya estamos caminando hacia Dios. Y por lo tanto, esta quinta enseñanza, queridos amigos, solo quien acepta lo que ya entiende puede recibir lo que aún no comprende. La docilidad abre puertas al cielo. Volvemos enseguida, queridos amigos, la próxima clase, la próxima lección. Y yo hoy me despido de usted y le dejo mi bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.